Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta charla de situación económico-financiera actual, cómo mantener, sostener y mejorar los ahorros, a cargo de los contadores Luciano Cajigas y Carolina Lema, y también vamos a contar con la participación del micro de Boston Asset Management. Bueno, les pedimos por favor a todos los participantes que se identifiquen con nombre y apellido a los fines de acreditar la asistencia y les damos las gracias por estar acá conectados hoy y bueno, les cedo la palabra a Luciano. Muchas gracias. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a tratar de llevar adelante un poquito esta charla que inicialmente estaba planteada como charla café, ¿sí? Vamos a tratar de no perder esa idiosincrasia en la que vamos a tratar de dar un panorama, un pantallazo de cómo ha cambiado un poco la perspectiva económica y a partir de ello tratar de responder a algunos interrogantes en los cuales nuestra intención es, bueno, hacer una presentación, la cual, a su vez, esperamos que, a mente que le sea útil, podamos ir intercambiando algunas ideas y, bueno, responder lo que lo podamos responder. No quiero arrancar sin comentar que, bueno, nos acompaña una consultora que sobre el final de la charla nos va a dar algunos tips de cómo llevar adelante algunos de los planteos que también bueno, vamos a ir haciendo. Si bien notarán que en la pantalla estoy yo, y figura Carolina. Carolina nos está acompañando en este momento. Bueno, estamos por acá y en la medida que yo voy a ir llevando adelante la charla, nos va a ir apuntalando Carolina algunas cuestiones. Y bueno, esperamos que les sea útil y bueno, que en la medida que precisen, vayamos intercambiando algunas cuestiones que ustedes necesiten y que en definitiva hagan a la cuestión de aclarar cualquier punto que sea útil o que sea necesario. ¿Sí? Estoy mirando un poquito. Bueno, tenemos bastantes más inscriptos y por ahí voy mirando un poquito la sala de espera para ir aceptando. Disculpe, por ahí estaba mirando recién eso. Bueno, en definitiva, quisiera darles comienzo. Bueno, por supuesto, la bienvenida, gracias por participar y, bueno, en definitiva, que les sea útil. Nosotros hacemos un planteo inicial en el cual la idea es comentar un poquito la situación económica actual. ¿Para qué esto? ¿Sí? Digamos, no es una charla de economía ni de macroeconomía, sino, en definitiva, a ver, perdón que tengo, ahí está, admisión, ahí está. En definitiva, es hacer un pantallazo y ver cómo las medidas económicas que se han ido dando en estos tiempos recientes, ¿sí? Y no tan recientes, cómo nos afectan en nuestra cotidianidad y cómo algunas circunstancias que por ahí nos parecen a veces un tanto irrelevantes, ¿sí? Pueden afectar a algunas decisiones domésticas de nuestra economía doméstica. Y a partir de eso, ¿sí? Ver cómo nosotros podemos manejar un poco mejor lo que serían nuestros ahorros, habida cuenta de que la idiosincrasia que por ahí veníamos manejando hasta, si se quiere, el año pasado, hoy por hoy puede pasar por otras cuestiones, cómo hacer para sostener nuestras capacidades económicas. ¿Sí? Entonces, arranco todo con una suerte de introducción. Hay un montón de diapositivas que vamos a ir como mencionando para llegar y arribar a algún punto, y esos puntos son los que por ahí uno pretende conversar más en profundidad. Bueno, cuando vayamos acercándonos a algunas conclusiones, ¿sí? Ahí nos vamos a dar cuenta cómo contextualizar nuestra situación económica nos puede ser útil para, en definitiva, defendernos un poco mejor a nivel microeconómico, nuestra economía, nuestros ahorros, ¿sí?
nuestras finanzas en definitiva. ¿Mm? Es bastante común ver y escuchar mucha recomendación, mucho qué, ¿sí? Y en la última parte, nuestra intención es arribar a algunas conclusiones de cómo llevar adelante sin ser grandes expertos financieros, sin ser grandes economistas, sino simplemente interpretar mejor algunos indicadores, interpretar mejor algunas situaciones económicas e interpretar mejor algunas noticias que se tiran al aire, que constantemente repetimos o escuchamos constantemente, y bueno, ¿qué significa eso? Y esas connotaciones, cómo en definitiva nos pueden afectar, y cómo en definitiva nos pueden influenciar algunas de nuestras decisiones económicas, sean en términos de simples consumidores ahorristas, ¿sí? O yendo un poquito más allá, haciendo algunas primeras incursiones en inversiones en lo que sería economía real. No vamos a hacer un desarrollo de una inversión, un desarrollo de una empresa, pero sí cuestiones a tener en cuenta a la hora de analizar costos de oportunidad, por ejemplo, o simplemente defender los ahorros como venía mencionando. Bueno, arranco, agradezco por supuesto que me vayan interrumpiendo para hacer, aclarar los puntos que uno por ahí da por obvios, ¿sí? Bueno, en ese sentido, la primera de las cuestiones, ¿cómo abordar esto? ¿Cómo entender la economía? ¿Tenemos que ser especialistas en economía? En algunas circunstancias, bueno, si yo me entro a incursionar y a profundizar, bueno, voy a ir necesitando más sostenimiento teórico. Pero los economistas, los que sostienen que la teoría económica se aplica a la realidad o la realidad es llevada a la teoría económica. ¿Mm? Entonces, a partir de algunas afirmaciones de esos mismos economistas, nos llegamos a lo que se llama el análisis de la economía doméstica, ¿sí? Eso que escucho tantas veces, en definitiva, cómo me afecta, ¿no? O sea, siempre hablamos de, bueno, estamos en este momento, por ejemplo, se está solucionando todo lo que sería la macroeconomía, porque la macroeconomía está destrozada. Bueno, pero ¿y en mi diaria? ¿Eso cómo me llega? ¿Sí? Esas interpretaciones, ¿cómo me llegan? ¿Cómo me afectan? Bueno, entonces, eso nos da algún margen de previsibilidad para, en definitiva, defender yo mi propia economía, ¿sí? Bien, y para esto, el abordaje puede ser, bueno, desde dos lugares, o me hago experto económico o empiezo a darle algunas interpretaciones a esos hechos económicos que pueden, en definitiva, hacerme prever cómo yo hago para defender mi economía personal particular. Bueno, y tomamos, por ejemplo, algunas de las frases típicas que vamos a encontrar en algunos libros especializados de economía, y ahí tenemos algunos abordajes, ¿sí? En donde tenemos el análisis, insisto, del análisis de la economía doméstica o las teorías económicas, ¿sí? En ese sentido, si nos afirmamos en cuestiones de análisis de datos, por ejemplo, si se cita, si torturamos a la estadística, tarde o temprano confiesa. ¿Qué quiere decir? Y bueno, si yo agarro los datos y le entro a dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta, termino obteniendo determinadas respuestas, ¿sí? Determinadas respuestas que son las respuestas que necesito. Pero en realidad, ¿yo quiero que se adapte a lo que yo quiero o leer qué es lo que está pasando para ver qué me es útil? ¿Mm? En otro sentido, también los economistas, los más teóricos, ¿sí? Eh, ven las situaciones arriba de un escritorio o a partir del libro, a partir de la teoría. Entonces, ¿qué se sostiene? Si esos mismos economistas, estos mismos genios de la economía, eh, hacen todos a partir de simulaciones, de cuestiones matemáticas, ¿sí? Esas simulaciones surgen de contradicciones. O sea, ¿cómo puede ser que la teoría diga esto y después en la realidad pase otra cosa? Pero por el contrario, esos mismos teóricos que sostienen a rajatabla estas cuestiones teórico-económicas, a la hora de tener un comportamiento, ¿sí? A la hora de tener un comportamiento, tienen un comportamiento racional que sí es el que en definitiva construye
las teorías y las leyes económicas, ¿sí? Entonces voy de los hechos sociales económicos a construir la teoría o desde la teoría a tratar de hacer encajar eso en la realidad económica. De una forma u otra, la economía y los hechos económicos son los mismos. Ahora bien, yo tengo que ser vuelvo a esto, yo tengo que ser un experto económico para leer cuestiones económicas y en realidad no, y no es tan así. Por eso, una de las cuestiones que vamos a ir viendo es primero hacer una lectura económica de la situación actual, de hechos económicos anteriores, y después vamos a ver cómo algunos hechos económicos que por ahí, o noticias económicas que resultan aisladas, terminan teniendo otras incidencias digamos, en mi diaria. ¿Mm? Bueno, en definitiva, y reafirmando esta cuestión, ¿sí? A lo que vamos y lo que tratamos de transmitir es que las personas no es que tengan que ser expertas para que esos modelos y esas respuestas económicas a los hechos, en definitiva, den sus frutos o tengan una relación económica. Por ende, si hay un hecho económico, ¿sí? Un comportamiento económico, una situación económica, eso va a ir respondiendo, ¿sí? A determinadas cuestiones previsibles. Y en esas previsibilidades, ¿sí? Es donde yo voy a ir pudiendo defender mi economía diaria. ¿Mm? Ya vamos a ir con hechos, ya vamos a ir con ejemplos, pero son todas cuestiones que por ahí, si me pongo a leer eh, teorías o teoremas complejos de economía, voy a llegar a poder explicar la realidad económica. Pero esa misma realidad económica, a partir de los hechos y de situaciones económicas, de la situación de la economía doméstica, en definitiva, ¿sí? También me dan muchos indicios para resolver cuestiones personales. Y son esas a las que nosotros vamos a tratar de hacer hincapié en la primera parte de la charla. Eh, Ahí está. Bueno, y ahí tratar justamente de cumplir algunos objetivos con esta charla, con esta reunión. ¿Sí? Interpretar las variables económicas, ¿sí? Y cómo impactan, ¿sí? Vamos a revisar algunas políticas fiscales y monetarias, vamos a explicar un poquito qué es cada una. Vamos a hacer un repaso rápido de políticas fiscales y monetarias de los últimos gobiernos. Vamos a detenernos particularmente en el cambio del último año. Y en definitiva, vamos a ver cómo eso impacta en la economía personal y en la economía empresarial. ¿Sí? Nos vamos allá lejos y en el tiempo, no vamos a hacer un repaso completo de la historia económica, pero vamos a ir notando algunas cuestiones, ¿sí? Solo por ir haciendo mención y como para resumir en los distintos gobiernos las políticas económicas que inicialmente intentaron llevar adelante. Me voy 40 años, 40 y pico de años atrás, y ahí, como para no irme tanto más lejos, tenemos una primera situación de, por ejemplo, política fiscal, ajuste fiscal, privatizaciones. Como política monetaria, liberalización del tipo de cambio y tomar deuda externa. Devaluación e inflación, ante una situación que derivó en alta inflación y después, bueno, devaluaciones sistemáticas, tratando de darle una previsibilidad a la economía. Si nos tenemos que detener en alguna en particular, lo hacemos. Pero acá el punto, ¿sí? Es solamente repasar rápidamente con solo 3 ítems qué es lo que pasó a nivel económico, por ejemplo, en ese gobierno. A continuación, ¿sí? El gobierno de Alfonsín. En cuanto a política fiscal, ¿qué hizo? Aumentó el gasto público e implementó un plan económico, ¿sí? El plan austral, plan primavera. Es tomar con bastante liviandad, insisto, con solo 3 ítems y con apenas instantes el resumen de la economía de ese gobierno, ¿no? A nivel de política monetaria, ¿sí? Arrancó con un control monetario, ¿sí? Que después, cuando fue avanzando, terminó en una hiperinflación, ¿sí?
también se cambió la moneda, ¿sí? Al principio hasta inclusive hubo una suerte de convertibilidad, cosa que también vamos ahora a ver, ¿sí? Se tuvo que hacer devaluación, terminamos con hiperinflación en el 89, ¿sí? Algunas devaluaciones controladas y otras devaluaciones abruptas. Acá voy a pasar un poquito, a ver, que me está mandando un mensaje. Ahí está. Cuando ya estamos en los 90, ¿sí? ¿En qué situación, qué es lo que plantean? Bueno, una política fiscal, una privatización de empresas estatales, equilibrio presupuestario, ¿sí? Respecto a lo que es la política monetaria, convertibilidad e inflación cero, ¿sí? Devaluación e inflación. Bueno, después eso derivó y terminó en el fin de la convertibilidad y la devaluación del 2001. Ahí voy a detenerme, ¿sí? Un segundito, en un caso que es el que por ahí quiero hacer mención, en donde tenemos un hecho, ¿sí? Que por ahí es conocido, o no tanto, que en el momento pasó bastante desapercibido y que en definitiva tuvo una incidencia muy importante en la economía. Y por ahí, que es por ahí más emblemático y casi que cae en la anécdota, es uno de los hechos que toma connotación para el mensaje final que uno quiere ir dando, ¿sí? ¿En qué sentido? Que ahí están estos hechos, quizás aislados, que demuestran debilidad o fortaleza de nuestra economía y que en definitiva nos ayudan o no a tomar algunas decisiones. El caso, que insisto, en ese momento pasó casi desapercibido, por ahí es un caso más emblemático a nivel judicial, pero tuvo una connotación económica con muchas particularidades y que, bueno, que en definitiva implicó cambios económicos a raíz de la debilidad económica del momento. Caso que hoy por hoy también hay hechos que pasan intrascendentes, pero que en definitiva son hechos que pueden tener alguna incidencia en lo que es mi economía o en la economía toda. El asalto al Tesoro Regional de Rosario, no sé si alguien conoce el caso, lo tiene presente, ¿alguien lo escuchó alguna vez? Fue a nivel judicial, después tuvo, digamos, otra trascendencia. Uno se va a detener en este momento en la cuestión económica, pero tuvo y tiene, diría yo a esta altura, todavía digamos, una trascendencia más judicial, pero, insisto, no vamos a detener en la cuestión meramente económica. ¿Alguien conoce el caso? ¿Lo escuchó alguna vez? No. No. Bien. Bueno, entonces vamos a No, contar yo caso. no. ¿No? Bien. Bueno, era el momento, ¿sí? En el que cambiaba la moneda, ¿sí? Pasábamos de australes a pesos, ¿sí? Vos corregime si no, si me pierdo en algún punto. Entonces, el Banco Central de la República Argentina, por supuesto, tiene su sede central en Capital y después tiene dos tesoros regionales. Uno está en Rosario y otro está en Córdoba, ¿sí? Bueno, particularmente, ¿qué es lo que ocurrió? O qué es lo que ocurría. Se fijó una fecha para que entreguen los australes y por esos australes te entreguen pesos. Y en ese momento lo que se estaban cambiando eran los billetes de 50.000 australes por 50 pesos. Recordemos que la convertibilidad posterior, un peso, un dólar, previamente que fue 10.000 australes, ¿sí? A un peso a su vez un dólar, ¿sí? Bien. Entonces, en ese momento, los dos directivos que estaban en el banco, digamos, lo que sería el Tesoro Regional de Rosario, ¿sí? Dos directivos de carrera, con mucho prestigio, ¿sí? Reciben una comunicación del Banco Central de Capital, ¿sí? Que por una cuestión de logística, lo estoy resumiendo bastante, ¿no? Por una cuestión de logística, iban a ir dos personas
a retirar los billetes de 50.000 australes, y que bueno, que se lo tenían que dar. El tipo sospechó, ¿sí? Y de esa sospecha hizo sus corroboraciones, después recibió la identificación de estas dos personas vía fax, ubiquémonos en la situación, principios de los 90, recibió digamos, la notificación por fax, llamó por teléfono, corroboró la situación, la operación que se iba a hacer, la identidad de las personas, y todo siguió adelante. Bueno, ¿cómo iban a llegar estas personas? Bueno, llegaron por un avión, por avión, ¿sí? Digamos, un avión comercial, no recuerdo si en ese momento era Aerolíneas Argentinas, bueno, no importa. Bueno, llegan, las personas se identifican, los reciben, constatan, y en definitiva, ¿qué hacen? Le entregan bolsines o bolsas de dinero para que estos se vuelvan. Cuando vuelven, se encuentran con que hay un desperfecto técnico y el avión, en definitiva, no salió. Entraron en una situación de un problema, porque imagínense bolsas y kilos y kilos y kilos de dinero, ¿sí? De dinero, de billetes de 50.000. Bien. Terminaron alquilando un par de avionetas, el auxiliar el segundo directivo del Tesoro Regional terminó viajando con ellos, y esas dos avionetas, una de las cuales iba, para que se hagan una idea, terminó yendo el piloto con las bolsas, y en el otro transporte uno de los funcionarios con el piloto, y después las dos avionetas llenas de bolsas de billetes de 50.000 australes. Aterrizan en el aeropuerto de San Fernando. El resto de los directivos vienen en auto, ¿sí? Recordemos la situación, ¿sí? Año 89, 90, 91, no, sería 92 cuando estuvo el cambio. Bueno, reciben el dinero, se van todos a Microcentro, ¿sí? Al Banco Central, y en el Microcentro le dicen al directivo que vino desde Rosario que espere ahí, que ellos iban a hacer los trámites administrativos a lo que sería la sede central. Bueno, lo dejan tomando un café en el Microcentro, básicamente al señor de Rosario, y pasa el tiempo, pasa la hora, se hizo más tarde, y el directivo de Rosario llama nuevamente al Tesoro Regional de Rosario para corroborar a ver si estaba todo bien, si lo habían recibido. Bueno, ¿qué es lo que pasó en consecuencia? Cuando llama, le dicen, no, nos estafaron, se llevaron 30 millones de dólares, ¿sí? 30 millones de dólares. Bueno, y ahí, ¿y qué hacemos? Bueno, ¿y qué hacemos y qué no hacemos? La cuestión es que, bueno, se hizo la denuncia y los tipos se llevaron los 30 millones de dólares. Eso a nivel judicial, ¿sí? Después se suma la anécdota de que los tipos no los encontraron, pasó el tiempo y resulta ser que uno de los ladrones, de los estafadores, termina siendo como muy religioso y se consultaba con un pay umbanda. Ese pay umbanda que estaba en el Gran Buenos Aires, resulta ser que a su vez era informante de la policía bonaerense. En definitiva, bueno, al ser informante, informa esta situación y empiezan como a encontrarlo. Los encuentran. Van presos. Tomo yo la palabra, pero ahí que continúa la anécdota. Los encuentran, sí, van presos, no terminan de juntar la documentación, salen en libertad, el estafador, el número uno, que en realidad toda la estafa consistió en intervenir el llamado telefónico cuando se llama desde el Tesoro de Rosario a la Casa Central en el primer intento de comunicación, lo intervinieron y ahí quedó corroborada la operación. Todo el resto después pasó, digamos, como más naturalmente. Lo encuentran por una segunda estafa, ahí sí va preso, ¿sí? Lo encausan en esta causa también, pasa el tiempo y él lo que pide es que, como no estaba bien caratulado, o la carátula que se le podía dar en ese momento judicialmente no era estafa como tal, sino, no me acuerdo qué clase de delito, el delito era escarcelable, a cambio de garantías, con escrituras, etc. Bueno, todo esto es una anécdota hermosa, si la quieren buscar,
el señor sale libre bajo fianza, a condición de que cuando lo llamaban a declarar, vaya a declarar. Cuando lo llaman a declarar, no aparece, las escrituras que se presentaron en garantía eran falsos, los amigos o los testigos o los garantes eran falsos, ¿sí? Bueno, fue un hecho de esa trascendencia a nivel judicial, que ustedes la entenderán mucho mejor que nosotros, pero a nivel macroeconómico y económico, que no trascendió, también implicó un gran revuelo y reorganización de toda esta entrega. Nosotros lo vimos con la entrega de billetes de 5 y 2 pesos no hace tanto tiempo, no sé si se acuerdan, aunque probablemente no tenía tanto valor como en ese momento, pero tuvieron que adelantar lo que era el 31 de marzo la entrega de cierta cantidad de billetes al 31 de enero. ¿Por qué? Porque el Tesoro se vio desprovisto de 30 millones de pesos. Eso que escuchamos hoy, que el Banco Central vende tantos dólares o no, y cómo estamos con la reserva, imagínense que la estafa implicó que no haya en las arcas 30 millones de dólares, ¿sí? Y se encontraron con el evento así como lo estamos contando nosotros, ¿sí? Ni siquiera podía ser planeable, como hemos escuchado en los últimos años, ¿sí? Más planeable o no, todas las políticas económicas de cualquiera de los gobiernos tienen una estrategia a seguir según cómo ellos, que lo vemos fácilmente en los diarios, escuchamos en la radio, compran o venden dólar para mantener el tipo de cambio, ¿no? Algo que estamos tan acostumbrados. Bueno, acá se vieron desprovistos de este monto, ¿sí? Por una estafa ante la ley de convertibilidad. Sí. Bien, el punto ahí es que hay un hecho, ¿sí? Que era el robo. O sea, si esta gente después agarraba y volvía a cambiar esos australes y le volvían a dar pesos, eso iba a aumentar la base monetaria. Algo así como que se emite dinero, y en ese momento 30 millones de dólares realmente movía la aguja de lo que era la economía de ese momento. Entonces, el Banco Central se vio en la obligación, que es lo que ella mencionaba, de adelantar la fecha de cierre de corte de cambio de billete de 50.000 australes por 50 pesos. Entonces, nos vamos a ir encontrando a lo largo de nuestra diaria con lo que llamamos hechos relevados, que son los que vamos a ver, que son reveladores, ¿sí? Y que aparentemente son irrelevantes, pero que en definitiva pueden ser nuestra oportunidad de mejorar mejorar nuestra situación. En ese momento, esa situación implicó que mucha gente no pueda cambiar sus 50.000 australes. ¿Por qué? Porque estuvo la fecha de corte. Ese momento también implicó que la base monetaria, imprevistamente, ¿sí? Se aumente, y esa base monetaria implicó un aumento de una política monetaria expansiva que tuvo sus consecuencias, por ejemplo, en las determinaciones de la tasa de interés. Entonces, esos hechos que por ahí a veces nos resultan aislados, a veces uno puede hacer determinadas lecturas y en definitiva aprovecharlos. Ahí está. Bueno, ahí está como en definitiva las publicaciones del momento. Y acá por el fondo, ¿sí? Pongo, ¿por qué se pone la revista del Gráfico? Porque la cuestión quedó sesgada porque Boca volvió a salir campeón. Entonces los titulares de los diarios no eran que hubo un robo del siglo, una estafa del siglo, sino que el fútbol tapó la situación. Imaginémonos también que en ese momento también, digamos que los medios de comunicación eran otros. Imagínense que el pobre tipo que se vio estafado no tenía un celular en el camino para llamar por teléfono y ir corroborando algunas cuestiones. Bien, entonces a veces esta segunda parte de los diarios nos dan determinadas pistas de las situaciones económicas que estamos atravesando y que en definitiva podemos aprovechar. Bueno, continúa. Bueno, lo que acabamos de plantear. Después, bueno, ya entrado el 2000, ¿sí? Nuevamente nos encontramos con ¿qué? Con política fiscal, aumento del gasto público, subsidios, política monetaria, emisión monetaria y control cambiario, ¿sí? ¿Y con qué terminamos? Con devaluación e inflación, ¿sí? Con más o menos medidas, pero en definitiva, observen, o vamos viendo determinados patrones en qué es lo que va ocurriendo. Y acá otro planteo, ¿no?
cuestiones que van quedando, ¿sí? Y que van pasando en la economía y que por ahí dejamos de lado y que por ahí nos sirven a nosotros de indicadores. Acá, cuando vemos otro tipo de indicadores, o sea, ¿a qué voy? Yo para hacer lectura de la economía, tengo que agarrar y bajar los indicadores del INDEC, tengo que agarrar y leerme todo un libro de economía. Por supuesto que si quiero profundizar puedo ir más allá con la cuestión, pero hay otras cosas que me van diciendo cosas, ¿sí? Y de esa lectura, insisto, tomo conclusiones. Acá tenemos una. Hay indicadores que son más terrenales, que se usan internacionalmente, ¿sí? Estamos habituados a escuchar, perdón, sí, estamos habituados a escuchar, por ejemplo, indicadores como el riesgo país. Y no sabemos qué significan. Bueno, ahora si alguien después lo quiere, lo podemos explicar, ¿sí? Hay otro indicador muy conocido, ¿sí? Que es el índice Big Mac, ¿sí? Ese índice Big Mac es un indicador internacional que lo que hace es ver, digamos, sutilmente o de otra forma, lo que se llama en economía, más profundamente, lo que es el tipo de cambio real, que es el poder de compra de tu moneda, ¿sí? En otras economías. Bueno, yo podría ver eso no con el índice Big Mac, que sería algo más, llamémosle, de primer mundo, que nosotros por supuesto también lo tenemos. La importancia que tendrá esta cuestión, que en algún momento se le prohibió a McDonald's publicar en cartelera el valor del Big Mac, ¿sí? O sea que estos indicadores que por ahí pasan a un segundo plano tienen su importancia y en términos de control y de dar alguna señal, los gobiernos han tomado determinaciones en ese sentido. Bueno, acá sutilmente, y no significa esto de que nosotros tengamos que sacar la cuenta, podemos ir tomando determinadas referencias para ver, en definitiva, cómo me afecta a mí o cómo no me afecta a mí la situación económica, sin tener que ir al, por ejemplo, el reporte mensual del INDEC para ver si en mi actividad en particular se ve más o menos afectada, aunque alguna cuestión también, por supuesto, vamos a ir viendo en ese sentido. Bueno, allá le dejo de hace tiempo casi una anécdota, está ahí para, si entran después a alguno de los links, lo encuentran en cualquier momento. Bueno, se hacía referencia al que había aumentado el precio del choripán en una cancha, entonces el hincha dice, no, con este dinero me hago alto guiso, y después esa cuestión de alto guiso fue pasando en el tiempo y se fue comparando, se está usando y se usó, ya dejó un poquito, pero hasta el 2019 hasta sí hacía referencia en los principales diarios económicos, cuánto en definitiva costaba hacer un guiso, y eso nos daba una referencia por ahí más puntual de cómo afectaba la inflación a determinados sectores económicos, ¿sí? Y ahí, bueno, por ahí me adelanto algunas de las diapositivas posteriores, volver a reafirmarnos sobre, por ejemplo, algunas frases que se tiran normalmente en economía, ¿no? Por ejemplo, la inflación es el impuesto de los pobres. Pero, ¿qué me está queriendo decir con esto? ¿Tiene razón o no tiene razón? Bueno, ¿a qué hace referencia? Bueno, el ingreso de las personas tiene dos destinos, estoy spoileando, adelantándome algunas cuestiones, ¿sí? El ingreso de las personas, el ingreso nuestro, ¿sí? Tiene dos destinos básicamente como consumidores, como familia, ¿sí? ¿Cuáles dos destinos tienen? El consumo y el ahorro. Entonces, si yo tengo bajos ingresos porque soy pobre, dedicaré todo mi ingreso al consumo. Y el consumo, ¿en qué se sustenta? Se sustenta en determinados bienes. Y si hay inflación, me va a ir aumentando el valor de esos bienes. Por ende, ese ingreso, ¿sí? va a haber que ir viendo cómo me va a ir alcanzando o no alcanzando en función de la inflación. Por el contrario, si yo tengo altos ingresos, o sea, no soy pobre, ¿sí? La inflación me va a afectar solamente la parte que dedico al consumo. La que dedico al ahorro, ¿sí? Tendrá menos capacidad de compra, pero en definitiva, el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes va a afectar solamente la parte de consumo. Entonces,
Si mi ingreso está destinado todo a consumo porque soy pobre, evidentemente me afecta más. Bueno, y en ese sentido, si aún soy más pobre, ¿sí? El aumento del valor del guiso, como hacía referencia ese hincha, me va a afectar aún más. Y por eso se llevaba este indicador. Bueno, todas estas cuestiones que por ahí son subliminales son las que por ahí queremos rescatar para en definitiva después tomar algunas decisiones sin ser expertos, ¿no? Bueno, ya llegando más cerca en el tiempo, el gobierno de Macri tenía una política fiscal de reducción gradual de subsidio y ajuste fiscal, no sé si le va sonando, ya más cerca. Política monetaria, tasas altas para controlar la inflación, ¿sí? Bueno, eso derivó a su vez en una crisis del 2018, insisto, tomamos con cierta liviandad las políticas económicas de cada gobierno, ¿sí? ¿Cómo termina la cuestión? Devaluación e inflación, ¿sí? Bien, pasamos al gobierno 2019-2023. Principal cuestión de política fiscal, elevado gasto público en programas sociales, por ejemplo, ¿sí? Política monetaria, controles cambiarios estrictos y emisión significativa, o sea, una política monetaria expansionista, devaluación e inflación. También nos vuelve a sonar. Bueno, acá rápidamente, ¿sí? ¿Qué tenemos? La evolución de la inflación, ¿sí? Hasta el año 2000 y pico, como nos ha ido pegando, porque hay una comparación clásica, algo que sostenemos, ¿sí? ¿La devaluación implica inflación o la inflación implica devaluación? Bueno, si yo quiero hacer una previsión, ¿sí? Los economistas sostienen más la cuestión de que la inflación después termina en devaluación. ¿Por qué es esto? Porque el aumento de los precios hace que internacionalmente, ¿sí? Uno se vuelva caro, ¿sí? Y para volver a tener esa competitividad internacional, la respuesta fácil, ¿sí? Es caer en una devaluación. Hay un montón de explicaciones, ¿sí? Insisto que me estoy tomando con cierta liviandad algunas cuestiones y aspectos económicos, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos cómo ha ido acompañando uno a otro sistemáticamente. Bien. Con todos estos factores comunes de qué es las medidas económicas que han ido llevando adelante el gobierno, ¿sí? Se planteaba a fines del año pasado, ya acaba de cumplir un año este gobierno, bueno, ¿cómo se seguía? Bueno, quizás había un planteo de decir, bueno, esto va a ser más o menos parecido a los otros gobiernos, ¿sí? Sin embargo, si bien las medidas no son muy distintas, porque si las acabamos de repasar y nos encontramos con bastantes factores comunes, ¿sí? Nos encontramos un poco con algunos nuevos paradigmas, ¿sí? Y acá está lo que tratamos de transmitir, ¿no? ¿Qué podemos esperar y qué hacer en consecuencia? ¿Por qué? Porque el paradigma hasta el 2023 era, bueno, me atajo de la inflación, me deshago constantemente de los pesos, ¿sí? Veo dónde los ubico, ¿sí? De alguna forma compro bienes desesperadamente, por ejemplo, ¿sí? Y eso me va a proteger mis ahorros para bueno, mantener de alguna forma mi economía. Bueno, es evidente que ahora repasaremos algunas medidas que este nuevo cambio digamos, este giro económico hace que debamos repensar esa cuestión. Y sin embargo, a pesar de que por ahí teníamos que mantener una lógica del último tiempo, quizás la lógica de estas medidas económicas actuales cambie, ¿sí? Cómo yo debo resolver mi situación económica diaria, insisto, no pensado en términos de empresa, que por supuesto alguna cuestión vamos a ensayar también, pero no producto del análisis de un flujo de fondos o un proyecto de inversión, ¿sí? Un proyecto de inversión de la economía real, de desarrollar una empresa, ¿sí? Bien. Entonces, en ese sentido, acá lo que vamos a tratar de hacer es, bueno, ver si esto termina siendo bueno, termina siendo malo, qué nos parece, qué nos deja de parecer. Y en realidad el objetivo de este momento no es eso, ¿sí? Es simplemente ver cómo es. Y a partir de ese veo cómo es, ¿sí? También veré cómo
podré reaccionar en consecuencia, ¿sí? Bien. Y bueno, a lo que íbamos, ¿no? O sea, tenemos situaciones que todos los días estamos cambiando, ¿sí? Y al cabo de tiempo, en realidad, nada cambió, que es un poco la conclusión de todo lo que fuimos pasando. Sin embargo, ¿sí? Si tenemos que hacer un corte de un año atrás a hoy, realmente las políticas económicas, por lo menos en el sentido de que nos van a afectar, sí han cambiado. ¿Mm? Bueno, de entrada se plantea, ¿sí?, lo siguiente, ¿sí? Una situación de déficit cero, donde se disminuye el gasto, también hay una disminución un intento o planteo de disminución de impuestos en ese sentido, ¿sí? Una necesidad de reducción de la inflación, ¿sí? Planteos de apertura económica, que, bueno, distintas en definitiva a los planteos originales, ¿sí? Y evitar o reducir el control de cambio. Así se planteó el inicio económico de este gobierno. Bien. En ese sentido, bueno, también, ¿qué se fue haciendo? Bueno, un planteo de dolarización de la economía. Y acá vamos a ir encontrando en cada una de las diapositivas, aprovechando el discurso de ayer, qué es lo que se hizo hasta ahora y qué es lo que se prevé, que es un poco tratar de resolverlo de hoy, ¿no? Definitivamente la dolarización todavía no ha sido tal, ¿sí? Hay flexibilización, pero dolarización en definitiva todavía no, ¿sí? Se plantea una salida del cepo para el año que viene, bueno, y ahí tenemos algunos planteos de si la expectativa va a ser tal, ¿sí? Si la cuestión va a ser tal, y si es una cuestión casi exclusivamente económica el que se salga del cepo o no. En tal sentido, hay algunos ejes algunas cuestiones que se deberían saber o tener como cumplidas para salir del cepo. Una es la que por ahí estamos viendo, que es la convergencia de las evaluaciones de los distintos tipos de cambio, ¿sí?, en un solo valor. O sea, podemos abrir el juego a cantidades de evaluaciones, pero hoy tenemos el dólar tarjeta, que está en el orden de los 1.600 por producto del impuesto, ¿sí? El dólar MEP, ¿sí?, que se accede por el mercado de capitales, al orden del 1.100, 1.130. El dólar blue, hoy en 1.080, ¿sí? Sí. 1.070, 1.080. Y el dólar oficial, 1.030. La semana pasada estuvo al revés. Estuvo el dólar oficial por encima del dólar blue. Bueno, que esos valores más o menos converjan es una de las grandes cuestiones. La segunda de las grandes cuestiones es recomponer las reservas del Banco Central, ¿sí? El Banco Central tiene reservas y ahí es donde por ahí nos hace ruido. Reservas, ¿para qué? ¿Cómo funciona el Banco Central? Bueno, el Banco Central, ¿sí?, es la autoridad monetaria de cada país. Es en definitiva el que debe defender el valor del peso, ¿sí? Bueno, ahí sobre ese punto se sostienen sobre todo los monetaristas que hoy están en auge, ¿sí?, en donde esa autoridad monetaria, amén de tener que defender el valor del peso, pues tiene funciones, ¿sí?, funciones la economía corriente, ¿sí? Una de esas funciones está dada por en situaciones, por ejemplo, de exportación. Si uno exporta bienes, entran divisas, esas divisas se transforman en pesos, ¿sí?, y la divisa queda en la cerca del Banco Central. Por el contrario, cuando hay importaciones, ¿sí?, entran los bienes, uno entrega pesos, esos pesos se convierten a dólares y al agente extranjero se le paga en dólares. Entonces es fundamental, cuando no tenemos reservas, que se recomponga el déficit y superávit de lo que sería la balanza comercial, las importaciones y las exportaciones. Bueno, hoy tenemos una situación en la que se está recomponiendo porque las exportaciones son mayores a las importaciones. Hay superávit de la parte comercial, ¿sí?
un superávit que uno dice, no, pero si todo el mundo se está yendo a Brasil. Bueno, pero eso es un sector, ¿sí? Un sector de las importaciones y exportaciones. Está viniendo menos turistas y estamos yendo nosotros a otro lado. Bien, bueno, esa parte dará negativa, pero por otro lado hay otras cosas que estarán dando positivas, sobre todo la cuestión del sector energético. Entonces, ¿cómo yo leo esa cuestión? Si me está dando superávit, la balanza comercial, entonces veo el titular, está dando superávit la balanza comercial. Y bueno, ¿y eso en qué me afecta? ¿Tiene sentido? ¿Me pega a mí? Y no sé, yo no exporto, yo no importo, a lo sumo, bueno, me trataré de ir de vacaciones. Me compraré un par de zapatillas importadas, bueno, un quilombo con el correo argentino. Bueno, pero sacando esa cuestión, puedo tener una noción de si el Banco Central va a tener más o menos herramientas para regular, por ejemplo, el precio del dólar. Entonces, el dólar, donde normalmente me refugiaba o con el cual especulaba con una expectativa de que aumente, por ahí, si esta situación está resuelta, no va a ser un lugar donde yo me pueda refugiar. ¿Voy a esperar que se dispare rápidamente? Y en principio no. O sea, esto no deja de ser Argentina, ¿no? Eso todos estamos acá y no. Por eso la frase anterior de todos los días cambia todo y al final del día sigue todo igual. Bueno, al final del año todo sigue igual, bueno, nos quedamos también con eso. Pero si yo escucho la balanza comercial está superavitaria, digo, ¿qué corno eso me afecta a mí? Y bueno, por ahí el dólar no deja de ser un refugio. O sea, ya no es el refugio que yo esperaba. Disculpen. Bien. Entonces, la dolarización de la economía, me tomo un mate. ¿Hasta acá más o menos se entiende? Bueno, esa dolarización de la economía todavía no es tal, aunque uno de los requisitos está, el de las reservas, por ahí se está recomponiendo. Después, gracias. Bueno, después el de las reservas habrá que ver en detalle si esas reservas están comprometidas, si son líquidas, si no son líquidas, ¿sí? Pero yo voy escuchando cosas que digo, bueno, pero son de la macroeconomía, esto le importa, no sé, a Caputo, a Sturzenegger, a Milei, ¿a quién le importa? Bueno, a mí me puede importar en este sentido, ¿sí? Bien, voy a ir porque por ahí me adelanto de cuestión. Bueno, la eliminación del Banco Central en principio no es tal, simplemente voy repasando las cosas que se dicen y que después se hacen o no se hacen. Voy a tratar de hacer hincapié en las que por ahí nos van a afectar. Bien, un planteo de reconocimiento del bimonetarismo, ¿sí? Si bien tiene sus implicancias jurídicas, en esa parte, por supuesto, me pueden explicar más ustedes a mí que yo a ustedes. En términos económicos, justamente el uso del bimonetarismo me está dando la pauta de que no va a haber muchos, o no se espera que haya muchos movimientos en el valor del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque si no me estarían cambiando constantemente el valor de las cosas. O sea, me estoy tratando de aferrar, o sea, de la dolarización, que es la primera. ¿Cuál es el primer approach que tengo? El primer approach que tengo es un reconocimiento de bimonetarismo, que es un planteo que ahí pongo, que hacía De Pablo el año pasado, Juan Carlos De Pablo, el economista. Y ya ayer se anunció oficialmente la competencia de monedas y ya dentro de lo que es la Secretaría de Comercio se articularon las resoluciones para que se publiquen los precios en pesos o en dólares. Esto es un paso adelante en reconocer otra moneda como moneda. ¿Sí? Pero ¿qué está diciendo este hombre? En realidad la moneda, usted lo sabe en términos jurídicos, es el peso. El dólar es una cosa, aunque nosotros le damos funciones de dinero, porque ha sido función de dinero para muchas de nuestras cuestiones económicas. O sea, si yo le asigno valor a los principales bienes que tengo, ¿en qué lo pongo? En dólares. O sea, si hablo valor de un inmueble, lo hablo en dólares. Si hablo valor de un auto, probablemente lo use en dólares.
muchas transacciones se piensan en dólares. Si yo quería ahorrar en algún momento, por eso insisto que por ahí hay algún cambio de cabeza acá. Si yo quería ahorrar, ¿qué hacía? Y bueno, ¿mi espalda qué es? Y no sé, tengo tantos dólares acá abajo del colchón. Bueno, pero ¿qué pasa? Si hoy tengo el dólar quieto y una situación, si se quiere, mínimamente inflacionaria o hay inflación en el mundo, si yo me guardo en dólares, también estoy perdiendo capacidad económica, porque esos dólares también empiezan a valer menos. ¿Sí? Bien. Insisto que por ahí me interrumpan si hay alguna cosa que voy demasiado rápido. Bueno, ¿qué es en definitiva lo que se plantea como competencia de monedas? La competencia de monedas es la posibilidad de que el dejar de usar el peso, ¿sí? Y se puede utilizar en realidad casi cualquier moneda. Si nosotros siempre pensamos en otra moneda como el dólar, ¿sí? Pero hasta inclusive se plantea que los contratos, inclusive entiendo que ya se están utilizando contratos en otras monedas, ¿sí? Bueno, en definitiva, no, la competencia de monedas sería más o menos esa idea, no profundicemos ahí. Bien, ¿qué es lo que sí se está haciendo en definitiva? Reducción del gasto público y está pensado en términos para el próximo año, como estuvo planteado ayer, ya hubo reducción del gasto público, sufrida, no sufrida, suspensión de la obra pública, bueno, muchas otras cuestiones. Y pensando en el año que viene, ya hay más planteo desde regulación, disminución de estructuras y burocracias. Y acá me detengo de nuevo. Pero que sea disminución de estructura, que haya desregulación y que haya cambios en burocracias, ¿en qué me afecta a mí con mi economía diaria? Bueno, que si yo quiero empezar, por ejemplo, algún tipo de negocio, se me ocurre, no vamos a hablar mucho de economía real hoy, pero ¿por qué no? Si yo quiero empezar algún tipo de negocio, había muchas cuestiones que me trababan y no por el exclusivo análisis económico-financiero, sino porque no obtenía los permisos para, no sé, importar. Ser importador era un lío. O ser exportador era un lío. ¿Sí? Bueno, entonces se esperan desregulaciones. Quizás ese proyecto que me parecía inviable desde lo formal, desde el trámite, ¿sí? Si hay un planteo de desregulación, ¿sí? Sea la oportunidad. Ahora, tengo que pensarlo yo, en este caso, abogados, ¿sí? En que me voy a poner a hacer un negocio de importación y exportación. No, en realidad lo que puede estar pasando es que yo decida hacer una inversión financiera en alguna empresa que sea exportadora o que sea importadora. Entonces, esa empresa que ya importa, que ya exporta, o que tiene la posibilidad o tiene otro potencial, yo puedo participar en esa empresa. ¿Cómo participo? Y bueno, a través del mercado de capitales. ¿Sí? Compro una acción, compro una obligación negociable. ¿Sí? Puedo apostar a que esa empresa que importa o que exporta ahora lo pueda hacer más fácilmente, y en definitiva yo pueda ganar o capitalizar con eso. Entonces, a la hora de hacer una inversión o dejar de hacerla, ¿sí? Si hay cuestiones que se van a desregular, yo pueda participar ahí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Puedo invertir en una industria que utiliza laboratorios, ¿sí? Laboratorios argentinos. Antes no comercializaba determinados medicamentos porque no podía importar el insumo. Si hay un planteo de desregulación, empieza a importar el insumo y si yo estoy atento a esa situación, se desregulariza tal cosa. Ah, esto va a afectar a una empresa argentina, un laboratorio, no sé, Vago. Ah, por ahí es la oportunidad de comprar Vago. ¿Sí? Y estoy hablando de una situación económica, una noticia que me puede ayudar en definitiva a capitalizarme yo. ¿Porque yo ponga un negocio de importación y exportación? No, porque otro lo haga y yo acompañe, ¿sí? con mi inversión financiera, no mi inversión en la economía real, a esos cambios. ¿Sí? Bien, privatización de empresas estatales, bueno, está mucho más discutido, ¿sí?
está el planteo, pero está mucho más discutido. Bueno, no nos va a detener en cuestiones de nuestro ahorro, nuestro desahorro, pero bueno, valía en términos de mencionar, ¿sí? Las últimas medidas, que bueno, se vuelve a insistir con una reforma impositiva y laboral. Si me quería detener en lo laboral, bueno, habrá que ver cómo eso puede llegar a afectarnos, pero por ejemplo, la reforma impositiva estructural se reduce el 90% de los impuestos. Está claro que no van a reducir el cobro del 90% de lo que cobramos, no hay forma de que le dé ahí sí lo que sería el déficit o el superávit, sino que van a reducir la cantidad de impuestos tratando de recaudar lo mismo, ¿sí? El grueso de la recaudación viene por 10 impuestos con suerte, ¿sí? También se piensa que se va a trasladar o se va a devolver a las provincias la recaudación de determinados impuestos, ¿sí? Pero bueno, esa cuestión de bajar la carga impositiva, ¿sí? También, dependiendo a qué afecte o cómo me afecte, va a incidir sobre por ahí mis apuestas o mi decisión de en qué ahorrar, ¿sí? Bien. Y la otra cuestión que acá en realidad esto del tema de la credibilidad de la política económica es algo que menciona, insisto, bueno, nuevamente Juan Carlos de Pablo, que por ahí uno dice, no, pero recién acaba de decir, bueno, poner acciones. Y bueno, acciones es bastante complejo, ¿sí? Por ahí yo quiero ahorrar, quiero salirme de los dólares, porque acabas de decir que por ahí el dólar no va a ser refugio de mis ahorros. En realidad, después los planteos normales están en términos de tener cartera, no caer en una sola inversión, ¿sí? Pero después, normalmente, hoy se usan más, no sé, fondos comunes de inversión. Y hasta ahora tenía situación de decir, bueno, hago un fondo común de inversión casi parecido a lo que era un plazo fijo. Y si hay credibilidad en la política económica, por ahí me puedo ir a confiar más en las arcas del Estado y caer en fondos comunes de inversión que se sustenten en letras o se sustenten en bonos, o ir directamente yo a un bono o a una letra. O decir, bueno, va a ver, sí, un crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿sí? Un crecimiento del producto, un crecimiento del país, eso va a implicar un crecimiento de lo que producen las empresas. Entonces, ese fondo común de inversión, que antes decía, bueno, no, ahora quiero un fondo común de inversión de renta fija, porque me da 0, algo más que un plazo fijo. Por ahí, si se espera un crecimiento, ¿sí? Que en definitiva es lo que se espera, puedo irme a otra composición de fondos comunes de inversión, ¿sí? Entonces, si yo voy leyendo la economía, puedo apostar, o sea, o ir a algo que tenga quizás más riesgo como herramienta, producto de hacer una mejor o más correcta lectura de la situación económica, ¿sí? Entonces, que haya crecimiento del Producto Bruto Interno, y acá la expectativa, no, por supuesto que los gobiernos de turno tienen una expectativa de crecimiento. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo lectura? Y tengo que hacer lectura de, creo que va a haber un crecimiento, a raíz de todo lo que viene diciendo. ¿Quién está diciendo que va a haber un crecimiento? Bueno, lo está diciendo, no sé, organismos internacionales, consultoras, ¿sí? Los indicadores que yo por ahí fui mencionando, ¿sí? Eso me da la pauta de que en definitiva va a haber un crecimiento. Entonces, todas esas cuestiones me dan otras herramientas para decir, bueno, busco algo más, me mantengo en algo sumamente conservador, ¿sí? O creo que va a haber realmente un crecimiento de las empresas, y puedo irme a fondos comunes de inversión o directamente a acciones de determinadas empresas. Bien. Y ahora vamos por ahí a la particularidad.
¿sí? Algo adelanté cuando hablábamos de aquella primera frase de la inflación es ¿cómo es? El impuesto de los pobres. Bueno, cuando nosotros hablamos de ahorro, ¿sí? El ahorro, por definición y ya económica, ¿sí? Teórica económica, es ni más ni menos que lo que me queda después de que consumí. ¿Sí? Bueno, una definición, pero che, este no está diciendo nada, no tiene ningún misterio. Bueno, en definitiva, la economía no tiene ningún misterio. Es la descripción, ¿sí? De la composición del análisis económico social de la comunidad. Bien, entonces, en un país como Argentina, amén de que yo siempre voy a querer aumentar mi ingreso, después tengo que ver, ¿sí? O trataré de ver qué es lo que hago con el ahorro. Ese ahorro, ¿sí? Y esa capacidad de hacer crecer los ahorros, en definitiva, es el sustento de los países, ¿sí? No sé si lo puse a continuación. A ver. No lo puse. Bueno, en esta cuestión se sostiene la frase de el ahorro es la base de la fortuna. En realidad el ahorro no es la base de la fortuna, ¿sí? Es una mala traducción de una frase de un prócer estadounidense. Lo que es base de la fortuna es la inversión, ¿sí? Pero en términos económicos, ¿sí? El ahorro de las familias, o sea, el ahorro de nosotros como individuos, naturalmente no va abajo del colchón. Eso es sacar de la economía, ¿sí? Y conservar mi capital. El ahorro naturalmente queda a disposición en la economía. Naturalmente, la disposición de la economía está a través de ¿qué? De los agentes financieros. Los agentes financieros son en definitiva los bancos, ¿sí? Bueno, difícil de decir esto en un país que la credibilidad de los bancos, bueno, tiene su mala fama, ¿no? Sus antecedentes. Pero bueno, volvamos sobre pensamiento lineal, ¿no? Con la línea de pensamiento que teníamos hasta recién. Entonces, yo tengo un ingreso, consumo, lo que me queda es ahorro. Ese ahorro se supone que queda en la economía. ¿Cómo queda en la economía? Quedan los bancos. Si hay mucha oferta de ahorros, o sea, si hay mucha oferta de dinero, ¿qué es lo que pasa naturalmente? Lo que pasa naturalmente es que baja el precio de las cosas que tienen mucha oferta. Si hay mucha oferta de tomate, ¿qué pasa? Y baja el precio del tomate. Si hay mucha oferta de papa, ¿qué pasa? Y baja el precio de la papa. Bueno, si hay mucho ahorro, baja el precio de los ahorros, que se mide, o sea, que sería el precio de los pesos, en este caso, y que se mide en términos de ¿qué? Se mide en términos de tasas de interés. Entonces, si se mide en términos de baja de tasa de interés, a mí me van a dar por mis ahorros poca plata. Y los bancos que van a cobrar sobre eso algo, lo van a ofrecer al mercado por poca tasa de interés. Si lo ofrecen por poca tasa de interés, ¿qué van a hacer los inversores? Y van a pedir pesos. Y si piden esos pesos, ¿para qué lo van a pedir? Para hacer inversiones. Ajá, ¿y para qué van a pedir plata? Y para hacer inversiones. Bueno, pero ¿con qué objeto voy a hacer una inversión? Y el objeto de hacer una inversión es ganar más plata, ¿sí? Que es un poco la conversación de esta charla, en definitiva. Entonces, si el precio de los pesos, la tasa de interés, en definitiva, es baja, va a haber más gente como nosotros tentada a hacer inversiones. ¿En dónde? Y en la economía real. ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner mi estudio, por ejemplo, ¿sí? Voy a querer agrandar mi estudio, voy a comparar si invertir en mi estudio me rinde más que dejar la platita guardada en un fondo común de inversión, en lo que fuere, ¿sí? Pedir un préstamo en el mismo sentido. Si necesito un préstamo para agrandar mi estudio, para agrandar mi capacidad, ¿sí? Si ese préstamo me es barato, ¿sí? ¿Cuándo es barato y cuándo es caro? Y es barato en la medida de que lo que
en lo que yo estoy invirtiendo me dé más, ¿sí? Me dé más plata, más rédito, ¿sí? Que el costo que estoy pagando de tasa de interés. Entonces, ¿qué es en definitiva nuestro ahorro y cómo hacer para defender nuestro ahorro? Bueno, analizar estas cuestiones, sean de la economía real, ¿sí? O sea, ponerlas en el sistema y que me terminen dando una tasa mayor a lo que me daría una inversión en la economía real. ¿Mm? Ese es el análisis más común y más típico y más básico que tengo que hacer a la hora de defender mi ahorro. Ahora bien, bueno, pero yo no tengo ninguna inversión que hacer mía personal. Bueno, entonces deberé ver cuáles son las alternativas que me ofrecen para que otros, ¿sí? Para que me paguen mejor, que en definitiva eso después va a ser usado por otros. ¿Mm? Bien. Para saber hacer esa lectura, tengo que ver, a ver si lo tengo más acá adelante. Esta es un poco más de análisis de la economía, son los tres ejes lo que se está sustentando el crecimiento en este momento, que es tener más empleo, que mejore la actividad en definitiva, que es la actividad que es el empleo, sostener el valor del dólar y que baje la inflación. ¿Sí? Para eso está este punto. Bueno, leer las interpretaciones de los indicadores más básicos, hacer las proyecciones de inflación, ¿sí? Que es lo que tenemos por acá. Quiero ir directamente a lo que estábamos viendo, porque por ahí de última nos detenemos ahí, estoy jugando con el tiempo, ¿sí? Bueno, lo del ahorro que acabamos de mencionar, ¿sí? Y acá, cuando yo voy a defender, ¿sí? ¿Qué hablábamos recién? ¿Sí? Si tengo un proyecto, sería lógico formalizarlo y encontrar una variable común. ¿Sí? ¿Cuál es esa variable común? Bueno, saber, por ejemplo, si yo estoy en economía real, si estoy en mi estudio de profesional o si tengo algún negocio, ¿sí? Ver qué rentabilidad me da. ¿Sí? La rentabilidad, o sea, una cosa es la ganancia en términos de me deja tanta plata por mes, ¿sí? Tanta plata, pero esa tanta plata yo la tendré que llevar a un porcentaje. ¿Para qué? Para que sea una variable, un indicador común, ¿sí? Un indicador común para poder compararme con el mercado. ¿Por qué la rentabilidad? Bueno, la rentabilidad es mi ganancia llevada a un porcentaje. Si esa rentabilidad me da por encima del costo del dinero, si yo tengo que pedir un préstamo, o me da por encima de, si yo tengo el dinero, ponerlo en una inversión financiera, vamos a la simple, plazo fijo, fondo común de inversión. Si el plazo fijo me da, digo cualquier cosa, me da 5%, bueno, mi proyecto me tendrá que dar una rentabilidad mayor al 5%. ¿Sí? ¿Cuánto mayor? Y bueno, será mayor, o sea, 5% más cuánto. Y más cuánto será la ponderación del riesgo que tenga mi proyecto. ¿Es muy riesgoso? Y le voy a pedir mucha rentabilidad. ¿Sí? Le voy a pedir mucha rentabilidad. ¿Cómo muy riesgoso? Y sí. Si el proyecto que voy a hacer y es poco probable de que me dé ganancia o no me dé ganancia, ese riesgo, ¿sí? ¿Por qué lo voy a tomar? Y porque me da mucho más que poner la plata en plazo fijo. Entonces, un análisis básico es ver si esos proyectos que lleve adelante a partir de mi tenencia de ahorros, a partir de pedir un préstamo, me van a dar en mi análisis una rentabilidad tanto mayor a ir a algo sin riesgo, ¿sí? O con bajo riesgo, más seguro, que será, por ejemplo, una inversión financiera, un plazo fijo, un fondo común de inversión, algunos de los nuevos instrumentos que, bueno, que después los chicos nos van a contar un poco más. Ahora bien, ¿por qué tengo que detenerme nuevamente en el primer punto? Variables nominales versus variables reales. Porque acá, si bien ahora está claro y lo estamos viendo por acá, ¿sí?
la inflación mensual tiende a aplastarse, ¿sí? Esa es la expectativa, ¿sí? Tenemos una inflación que ha ido cayendo, que va a ir cayendo, o aparentemente va a ir cayendo, esa es la expectativa. ¿Por qué pensar en variables reales? Porque yo tengo que netear esa rentabilidad, yo tengo que netear esa ganancia que me va a dar el instrumento que yo use de la inflación. ¿Por qué? Porque el dinero, mi ahorro, se ve sistemáticamente sesgado o menguado por la inflación. Y acá me voy, ¿sí?, a otra definición de inflación. Yo al principio, por ahí en el medio, di una definición hacia el pasar de la inflación, que es el crecimiento generalizado y sostenido de los precios. ¿Sí? Esa es una definición, hay tres. Vamos a detenernos en dos, así no nos vamos solamente en economía. ¿Sí? Y la otra definición, que es la más por ahí la que está más de moda ahora, que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, si yo me quedo la plata, o si yo la dejo en un plazo fijo, o la dejo en un fondo común de inversión, no deja de ser dinero, salvo que se ajuste por alguna cuestión, no deja de ser dinero, entonces va a tener pérdida del poder adquisitivo. Y si pierde el poder adquisitivo, ¿qué estoy perdiendo? Estoy perdiendo capacidad económica con mis ahorros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estoy defendiendo yo en definitiva mis ahorros? Que fue la pregunta inicial, si se quiere. Y bueno, tengo que defenderla, pero no en términos de tasas nominales. El plazo fijo me deja 2% y la inflación es de 3%. Estás perdiendo 1. Para hacerlo lineal. ¿Sí? Mi proyecto de inversión, cualquier sea, ya me voy a economía real, me da una rentabilidad del 7%. La inflación es 4%. Bueno, en realidad tu ganancia, tu rentabilidad real, es 3%. ¿Sí? Y de ahí ver las comparaciones. No nos vayamos ciegos, ¿sí? No nos vayamos ciegos a lo que nominalmente me tira la tasa, por ejemplo, clásica del plazo fijo de una pizarra en un banco. Como tampoco, ¿sí?, me tengo que quedar ciego con la tasa del préstamo que yo pueda llegar a pedir. El préstamo dice, no sé, banco tal, 32% nominal anual. Entonces yo rápidamente hago la cuenta. Che, ¿cuánto va a ser el año que viene la inflación? 2%. Esta cuenta que voy a hacer la voy a hacer en términos así como lineal. ¿Sí? Después deberá responder una fórmula, pero no importa. 32% del préstamo. ¿Qué tipo de tasa es? Nominal. Y no sé si corresponde. Bueno, supongamos que es la real, final, no importa. 32%. Bueno, ¿la inflación cuánto es? Y decía ahí 2% para hacer los números redondos. Entonces hago ahí 24. Esto, por supuesto, tendría que sentarse, lápiz, papel y analizar, ¿no? Pero lo estamos haciendo en el aire. 32% menos 24% que es la inflación, ¿sí? Estoy en el 8. Ajá. ¿El préstamo entonces cuánto me cuesta? ¿Me cuesta 32% o me cuesta 8? No, me está costando 8. ¿Sí? Me cuesta 8. ¿Cuánto le tengo que exigir a mi proyecto o a lo que yo invierta? Y le tengo que exigir más del 8%. ¿Pero qué variable? La variable real. ¿Sí? La variable real. Real con real, nominal con nominal. ¿Sí? Entonces, ojo al mezclar esa cuestión. No, yo pongo la plata acá, total me da tanto. Sí, pero neto no es tanto. O es negativo. Entonces ahí tengo que empezar a elegir un poco mejor. Y en ese empezar a elegir un poco mejor, ¿sí?, hoy aparecen aparecen instrumentos, ¿sí? Sean instrumentos clásicos, como hicimos mención, los plazos fijos, fondos como inversión, que la oferta creo que es cada vez mayor, la composición, tendré que empezar a elegir mejor en términos de composición, y por ahí otros nuevos instrumentos que hoy me resultan quizás
bastante sencillos de adquirir o bastante sencillos de acceder. ¿Por qué? Porque, a ver, yo también soy de una generación en la que, nada, me resulta o me sigue resultando un tanto más difícil pensar en términos de salirme de algo sencillo y si se quiere, seguro de acceso, porque me da miedo la computadora, no sé. ¿Sí? Bueno, entonces, en esos términos, ¿sí? Empezar a evaluar realmente qué me conviene y qué me deja de convenir, ¿sí? Para analizar o profundizar sobre los instrumentos. Y cuando lo vaya a hacer, ¿cómo evaluarlos? ¿Sí? ¿Cuál elegir en función de ese contexto económico que venimos mencionando, en función de las proyecciones que se vienen dando, analizando la fuente? Y bueno, y ver dónde, en definitiva, esos nuevos instrumentos están poniendo la inversión que yo vaya a hacer, si es que no la hago directamente, ¿no? Bien. Para construir esto, si bien hay mucha cuestión por ahí de libro económico, ir haciendo lectura y apoyarse con espíritu crítico en bueno, economistas de trayectoria, no sostenerse con reels o lo que en definitiva sea. Bueno, me gustaría si acá alguien necesita detenerse en alguna cuestión, por supuesto uno está abierto a consultas, y si no, bueno, ya tenemos por ahí el espacio para que los chicos nos expliquen más el cómo, ¿sí? De lo que uno trató de transmitir respecto a, bueno, los análisis o cómo llevar adelante esta defensa de los ahorros que así citamos como más emblemático. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera consultar algo. No. Bien, bueno, entonces por ahí le damos espacio a los chicos, ¿sí? Bueno, ellos van a explicar cómo en definitiva llevar adelante a través de algunas de las plataformas y en qué consiste ¿cómo es? Las alternativas a plazos fijos que se pueden ir dando, ¿sí? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, primero no sé si presentaba vos, Luciano, o si presentamos nosotros. No, presenten ustedes, ya está con lo que van compartiendo, ya está bien, ¿sí? Bien, ahí Gastón, no sé si lo tenés ahí para presentarlo. Ahí, ahí está. Bien. Bueno, primero voy arrancando. Nada, quería agradecer Luciano, Carolina y bueno, sobre todo al Colegio de Abogados por permitirnos ahora dar un espacio, ¿no? Una charla para hablar un poco del tema. Em, Como introducción. Bueno, yo soy Felipe, me estoy acompañando a Gastón. Gastón es el presidente de Boston Asset Manager. Nosotros somos una empresa que se dedica, bueno, somos una empresa que se fundó en 2019. No operamos solamente en Argentina, o sea, operamos también en otros países como lo son Estados Unidos, Suecia, España, Francia, Alemania. Em, Estamos compuestos, o sea, el objetivo principal de la empresa es brindar asesorías y hacer estos análisis de los que estuvimos hablando, acompañar un poco con el ahorro. Entonces, el servicio principal viene siendo la asesoría económica en todo lo que es el mercado de capitales. Y, y bueno, todo esto que estuvimos hablando, sí, que vamos a hablar un poco también de las alternativas que va a comentar un poco Gastón, se dan a través del mercado de capitales y se hacen por medio de brokers. Los brokers son casas de bolsa
y en definitiva para acceder al mercado, para acceder a estas alternativas, a lo que es el plazo fijo, a los medios tradicionales, a Mercado Pago inclusive, eh, se hace por medio de una casa de bolsa, las cuales funcionan no muy distinto a una billetera virtual, donde tenemos un usuario y a partir de ahí se compra, se vende, se accede a los distintos instrumentos. No sé si Gastón ya tenías ahí las diapositivas como para que arranques. O... Muchas gracias, Felipe, bueno, Sí. por la introducción. Espero, bueno, que me escuchen bien. Cualquier cosa me dicen. Eh, Nosotros, bueno, ante nada le agradezco al colegio, a Luciano y a Carolina por la invitación a participar. Nosotros trajimos hoy una serie de diapositivas con alternativas al plazo fijo. Pensamos solamente inversiones en pesos. Esto tiene que ver con lo que comentó Luciano anteriormente, de que el dólar dejó de ser un refugio de valor, ya no es más un instrumento por el cual proteger nuestros ahorros. Si nosotros vemos la evolución del dólar del último año contra la inflación, vamos a ver que el dólar en términos nominales hoy vale menos que un año atrás y en términos reales vale un 50% menos. Es decir, hemos perdido un poder adquisitivo solamente por guardar dólares. Para llevarlo a algo más del día a día, si yo compraba un determinado artículo, hoy puedo comprar la mitad con los mismos dólares. Entonces, vemos necesario buscar una opción de cobertura para los pesos que se puedan ahorrar, ¿sí? El año pasado fue un año que comprar dólares o invertir en dólares fue, hablando del 2023, fue tal vez los mejores negocios que se hicieron por una cuestión de evaluatoria, siempre eh, comparándolo con el poder adquisitivo, pero el 2024 fue lo inverso. En 2024 ganó el que invirtió en pesos. Y eso vemos que para el 2025 puede llegar a repetir. En la bolsa, nosotros tenemos, para simplificar, siempre hablando en renta fija, 4 alternativas que les voy a comentar. Si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Si no, de todas formas, después les vamos a dejar nuestro mail de contacto. Pero básicamente resumimos las opciones en 4 alternativas, que son las letras, los bonos, las cauciones y los fondos de inversión. La primera alternativa que nosotros tenemos para comentar, ¿sí? Esto no quiere decir que sea la más rentable, sino que es la primera que trajimos, son las letras de capitalización en pesos, ¿sí? Son emitidas por el Estado Nacional. En general, todas las emisiones que se realizan cada 15 días no exceden el plazo de un año, por lo que es un instrumento de corto plazo, y es el más utilizado por los inversores para reemplazar al plazo fijo. Los plazos fijos fueron bajando la tasa, el Banco Central fue bajando la tasa durante todo el año, lo hizo la semana pasada nuevamente. Las LECAP son un instrumento que, si bien al cotizar en el mercado tiene una tasa que va variando día a día, una vez que nosotros las compramos esa tasa queda fija y más allá de que hoy supera el plazo fijo, también es un instrumento de mucha liquidez que nos permite invertir a menos de 30 días, que el plazo fijo no lo permite, y que de alguna forma es un instrumento de cobertura que no quiero entrar a un sector muy técnico, pero como los bancos los plazos fijos los colocaban en las famosas LELIC, el Banco Central lo que hizo fue sacar a los bancos de la ecuación implementando las LECAPs que sustituyen esa financiación de letras. En vez de pasar por los bancos, ahora pasas directamente desde el mercado de capital. Como instrumento de inversión, es uno de los instrumentos considerados más seguros de la Argentina.
porque cuenta con garantía del emisor y teniendo en cuenta que la Argentina es el emisor de la moneda de pago, pesos, la probabilidad de impago de una LECAP es extremadamente baja, siendo hoy el instrumento en estos términos más seguro que existe en el mercado. Si nosotros vemos las tasas del ECAP, viéndolos en días, como para que tengan de referencia, el plazo fijo paga 2% actualmente por mes. Vemos que según los plazos, la tasa no varía. Entonces, esto nos da una proyección de que en el largo plazo se espera una estabilidad. Vemos que podemos superar el plazo fijo entre 0,74 y 0,92%, ¿sí? Según la información que tenemos al día de ayer, lo cual puede no parecer mucho, pero en términos proporcionales estamos hablando de casi un 50% más de tasa que un plazo fijo, en mismo vencimiento, mismo riesgo y misma moneda. Es decir, estamos reemplazando un instrumento por otro que no cambia las condiciones, pero sí cambia la tasa. Básicamente, ¿por qué? Bueno, porque no hay intermediario. Nosotros invertimos en el bono, no es el banco quien nos toma el plazo fijo y luego invierte en el bono. Es decir, nos quedamos con esa ganancia que muchos años los bancos tenían por la intermediación en el mercado. Luego pasamos a los bonos ajustados por SER. Algunos se conocían como LESER. Hoy, bueno, este término se perdió un poco. Básicamente lo que hace es ajustar por el índice SER, como hace referencia, que es la inflación. La inflación, volviendo a lo que decía Luciano, es un fenómeno que nos afecta a todos en mayor o menor medida, directa o indirectamente, y que es un punto a tener en cuenta en las inversiones en lo que tiene que ver con tasa real. Los bonos que ajustan por SER tienen una particularidad, que es que garantizan una tasa real. ¿Por qué? Porque si la inflación sube, el bono sube, pero siempre por encima va a estar pagando un interés, digamos, efectivo en lo que tiene que ver con el poder adquisitivo. Es decir, realmente se está ganando en poder adquisitivo. Cuando nosotros vemos la tasa de los bonos y la tasa efectiva, vemos una pequeña diferencia. Nosotros en esta presentación no trajimos la tasa real, pero vemos que esto está calculado con el relevamiento de expectativas de mercado de inflación del Banco Central, ¿no? Vemos que en base a la inflación del año próximo, que se espera, estos bonos, cuanto más largo es el plazo, mejor rendimiento tienen, y a su vez nos garantizan que si mañana la inflación se dispara, porque pese a estar en un sendero de inflación a la baja, hoy se conoció la inflación del INDEC en 2,4, viene siendo una muy buena gestión inflacionaria, la batalla con la inflación no se ganó todavía. La Argentina está en una mesa que tiene, o sea, nos basamos estamos arriba de una mesa que tiene una sola pata y está floja. Hay mucho de lo que pasa es confianza, ¿sí? No es real, no se hizo efectivo, es solo confianza en el gobierno, y un revés en eso puede volver a disparar la inflación, ¿sí? No nos olvidemos que seguimos teniendo cepo, que seguimos teniendo restricciones, que seguimos teniendo mucha carga impositiva, que no hay confianza en el sistema, no hay confianza en los bancos, no tenemos una estructura sólida. Entonces los bonos SER son un instrumento que nos permite ganarle al plazo fijo y ganarle a la inflación actual y futura, ¿sí? Si mañana se vuelve a disparar la inflación y nosotros tenemos un bono SER, podemos estar tranquilos que vamos a salir ganando a esa inflación. Otro de los instrumentos que les trajimos son las cauciones, ¿sí? Las cauciones, en este caso colocadoras. Para resumir un poco el instrumento, nosotros podemos pedir
dinero prestado entregando títulos como garantía o invertir en eso, ¿no? Prestar ese dinero. Desde este lado nos vamos a poner desde el lado que colocamos, ¿sí? De prestar el dinero, que lo vamos a hacer a una tasa similar a la del plazo fijo, hoy un poquito más alta. Nos permite hacerlo al corto plazo y al cortísimo plazo. Es decir, podemos hacerlo de un día para el otro, ya sea para el pago de sueldos, de aguinaldos, de la tarjeta de crédito, de un servicio, de un préstamo. Cualquier excedente que nosotros tengamos, podemos ir a una caución. La tasa siempre va a ser positiva, no puede ser nunca negativa. Es tasa fija, por ende, es un excelente instrumento que nosotros recomendamos para todas las inversiones que se hagan a menos de 30 días. Cuando ya llegamos a 30 días, nos vamos a una LECAP. ¿Sí? La LECAP en menos de 30 días puede ser que por microciclos del mercado, al momento de vender, nos encontremos con un precio menor. Cuando vemos las tasas de cauciones, tenemos de información, buscamos de 1 a 29 días. Vemos que en sí no hay mayor variación, esto cambia constantemente, pero también vemos que la supera en 40 puntos, perdón, lo que equivale a un 20% al plazo fijo, lo cual, si bien en montos chicos o en 1, 3, 7 días puede no ser una gran diferencia, en montos más grandes de empresas que tienen dinero disponible pocos días, a fin de año hace una diferencia más que importante. El último instrumento que Luciano también comentó antes son los fondos money market. ¿Sí? En general los fondos de inversión, pero bueno, los money market son los que se usan en el corto plazo para invertir dinero que necesitemos usar en pocos días. Generalmente se rescatan el mismo día, no tienen un riesgo alto. Los bancos van a decir que no tienen riesgo, eso es mentira, ¿sí? Toda inversión conlleva riesgo, absolutamente toda inversión tiene un riesgo mayor o menor. A veces el marketing deforma un poco eso, pero los fondos lo que permiten es, de una manera simple en general, desde los home banking, dar una cobertura en el corto plazo. Les traje esta comparativa que preparamos, bueno, para esta presentación, de cuánto rinde cada inversión de renta fija, tasa proyectada desde hoy, ¿sí? O desde ayer, para ser exacto. Una cuenta remunerada, que podría ser Mercado Libre, Ualá, algunas cuentas bancarias, algunos bancos más bien chicos suelen pagar un interés mayor a una caja de ahorro. El plazo fijo tomado a promedio de bancos privados, los fondos money market del promedio del mercado al día de ayer, cauciones a 30 días, LECAP a 30 días y LECER a 30 días. Vemos que después vamos a ver bien los porcentajes, pero entre la cuenta remunerada y la LECER estamos hablando de un 50% o un poco más de intereses extra, ¿sí? Cuando nosotros lo vemos en 1 o 2 días no se nota, pero cuando nos vamos al año, la diferencia es más que importante y podemos ver, no tengo puntero, pero el plazo fijo queda igual, la proyección para el año próximo, queda igual que la inflación. Es decir, que la cuenta remunerada pierde plata, perdemos poder adquisitivo, el plazo fijo va a empatar, es decir, invertimos sin ganar poder adquisitivo, y a partir de los money market empiezan realmente a ganar dinero, siendo la LECER la mejor opción, con el extra de que aparte, si la inflación sube, el rendimiento sube y vamos a quedar con cobertura. No quise hacer una proyección sobre el valor del dólar, pero según lo anunciado por el gobierno, con un Kraken View de 1.5 para el año próximo, estaríamos teniendo un dólar que pierda contra la inflación por un 10%. Por ende, el dólar quedaría mucho más atrás que la cuenta remunerada y estaría perdiendo bastante contra la inflación, ¿sí?
ni siquiera invirtiendo en una obligación negociable lograríamos conservar el poder adquisitivo. Claramente el dólar sigue siendo una moneda fuerte, sigue siendo una moneda que vamos a buscar como refugio, pero para el año próximo como inversión la verdad que no creemos que sea la mejor alternativa. Por último, en lo que tiene que ver con los rendimientos, trajimos un agregado que tiene que ver con salir de la renta fija y pasar a la renta variable, ¿sí? Obviamente, más riesgo, y este gráfico no muestra ninguna recomendación en específico, pero podemos ver cómo el Merval, ¿sí? El famoso índice Merval que se dice en la tele, que es comprar el paquete de acciones argentinas, ¿sí? Sin mayor investigación, rindió 3 veces más que un Alecer. Esto puede no ser igual el año próximo, nosotros estimamos que sí, pero bueno, claramente es renta variable, por lo que claramente quien invirtió en acciones salió ganando. Y la última barra es una cartera de acciones administradas, y en este caso pusimos la nuestra, podía ser la de cualquier broker, cualquier asesor o la elección personal de cualquier cliente, que es que si uno selecciona las acciones haciendo un uso solo de la razón, como comentó Luciano, de qué se va a desregular y cómo vienen las principales variables, podemos elegir las mejores acciones sin ser expertos. ¿Sí? Nosotros sí contábamos con un equipo de expertos, de mesa, pero muchas veces la explicación de por qué se elige una acción es muy simple y la podría dar cualquiera solamente con mirar las noticias. El año próximo nosotros ponemos para pensarlo para el 2025, y se los dejo para que lo investiguen. Si Loma Negra vuelve a venderle, porque vuelve la obra pública al Estado, ¿a cuánto se van sus acciones? Es un interrogante más que interesante, y para quien crea que vuelve la obra pública, o cuando sepamos si vuelve o no la obra pública y en qué medida, podemos llegar a ver que una empresa que la mitad de sus ventas iban al Estado y hoy las perdió, las recupere. Entonces, nosotros vemos en acciones un potencial muy grande, y se los quería mostrar para que tengan otras alternativas, porque a veces se dice, bueno, pero la LECER, que es lo que más rinde en renta fija, le gana por poco a la inflación. Bueno, hay otras alternativas en pesos que pueden superar esto. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta que me quiera hacer de algo de lo que presentamos o de algún instrumento. Y si no, les dejamos un breve instructivo y también le paso la palabra a Felipe de cómo hacer para llegar a estos instrumentos que les comentamos desde uno de nuestros partners. Les comparto, bueno, el video. Quien quiera puede escanear el código QR que fue apareciendo en la presentación, y desde ahí, bueno, tienen acceso al formulario que se puede ver. Van a ver que la apertura del video está hecha en tiempo real, ¿sí? Es algo de 1 minuto y medio, 2 minutos, donde podemos hacer todo el proceso. En el mismo día generalmente se habilita la cuenta, puede llegar a demorar 1 o 2 días, pero generalmente es en el mismo día, no tiene costo, y desde esta cuenta pueden empezar a invertir en cualquiera de los instrumentos que les comentamos. Algunos están disponibles desde bancos, otros no. Nosotros siempre sugerimos operar desde un broker, ya que nos da una seguridad extra. Pero bueno, le dejo la palabra a Felipe por si quiere agregar algo más de lo comercial, y les agradezco nuevamente la invitación a participar. No, por mi parte creo que está todo dicho. De vuelta insistimos que, bueno, todo lo que es un broker, sí, siempre te da muchas más facilidades. Invertir online puntualmente es bastante
accesible a todas las personas que quizás no estén tan ambientadas en el mercado de capitales. Tiene una plataforma bastante sencilla. Y bueno, lo que dijo Gastón, que en definitiva está bueno al ser tipo billetera virtual, no tener costo de apertura, de mantenimiento, al tener un acceso rápido, creemos que como alternativa para proteger esto que vinimos hablando, todo lo que es ahorro, nos parece interesante que quien quiera buscarle esta pata puede hacerlo y bueno, y por eso hicimos la presentación. Y nada, de vuelta agradecer al colegio, a Luciano y a Carolina por dejarnos participar. Bueno, bueno, gracias chicos. La intención un poco, entonces, como para ir cerrando un poco la idea de hoy, era, por un lado, tratar de repasar evidentemente la situación económica, que son ciclos que se repiten, que las medidas son parecidas y que a partir de elementos tradicionales, comunes, ¿sí? Uno puede hacer lectura y determinadas proyecciones. Por supuesto que si tenemos a su vez un respaldo en términos teóricos y profesionales, bueno, vamos a llevar las cosas de mejor o mayor forma, pero en términos de simplemente mantener el poder adquisitivo de nuestros ahorros, hoy por hoy se presentan alternativas un poco más allá de las tradicionales, en donde, bueno, por ahí tenemos que tomar algunas decisiones que resultan más complejas que simplemente constituir un plazo fijo, pero que no son, a su vez, tan difíciles porque terminan siendo hoy casi el mismo proceso que la constitución de un plazo fijo por el home banking de un banco. Con esta idea, ¿sí? Con esta idea, con esta intención, planteábamos siempre o sea, uno termina planteando siempre el qué de las cuestiones. Con la invitación a los chicos que nos acompañaron, por ahí tenemos un poco más de realidad en cuanto a cómo fue el resultado de estas alternativas y cómo hacerlas y cómo llevarlas adelante, que en definitiva lo plantean como bueno, está planteado como algo realmente simple. Bueno, por nuestra parte, es un poco lo que queríamos transmitirles. Esto, bueno, queda grabado, queda para compartir. Siempre quedamos a disposición por alguna particularidad. Tienen nuestro contacto en el colegio. El contacto de los chicos, bueno, lo tienen ahí. Están en el colegio, seguramente van a estar las tarjetas y el merchandising. O sea, la herramienta de ellos es esta. Ustedes pueden tener utilizar otro medio, por supuesto, pero en definitiva, ver y visualizar que nuestras herramientas más tradicionales, por ahí, hoy por hoy, se pueden sostener con otras herramientas de fácil acceso. Y si no, bueno, por lo menos saber cómo evaluar alguna otra inversión en términos de economía real, ¿sí? O en definitiva saber si algo me conviene o me deja de convenir. Bueno, queda planteada un poco la cuestión. Por supuesto quedamos abiertos y expectantes por si precisaban alguna otra cuestión. Y bueno, le agradezco a todos los que en definitiva han participado. Espero, como dijimos al principio, que esto les resulte útil, que es un poco la intención de cada una de las charlas que nos ha tocado dar a los colegiados del Colegio de Abogados. ¿Sí? Bueno, por nuestra parte, esto sería todo.